la importancia de lo que es la asistencia a los cultos de la iglesia. Decía Séneca, no puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo. Realmente no hay ningún médico que pueda curar si la persona está en su casa o si la persona no viene a su consultorio. Así que creo que esta temática es de suma importancia para nosotros, porque solamente el compartir el tema de lo que es la asistencia a los cultos nos dará a nosotros una mejor bendición. Nos dará a nosotros la oportunidad de estar preparados y de así recibir las bendiciones de Dios que se dan o que se otorgan cuando nosotros utilizamos nuestro tiempo para llegar a los cultos de la iglesia y para poder ser parte de ello. Quiero hacer dos preguntas en esta mañana. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios de una asistencia diaria a la universidad y al trabajo? Y la otra pregunta es, ¿cuántas veces ha faltado usted a las reuniones de la iglesia, tanto en los días de la semana como los domingos? ¿Y cuánto de esa enseñanza resulta en pérdida para usted, o cuánto representa el haber faltado a estos estudios? En una de las etapas de mi vida era estudiante de la universidad, trabajaba de día e iba de noche a la universidad. Mi horario era de 6 de la tarde, 5:30, hasta las 10:30. Cuando llegaba aproximadamente a la hora de las 8 de la noche, me iba entrando, hermano, una terrible sensación que quería tirarme al piso allí mismo. Cansancio extremo, una somnolencia increíble, lo que me llevaba muchas veces a tener la tentación de abandonar lo que en ese momento estaba haciendo. Y a veces normalmente llegaba a mi casa a 12 de la noche para levantarme a las 4 o 5 de la mañana para poder viajar al trabajo. Hubo momentos en la cual pues yo me dije, yo no voy a seguir más. Me mantenía dos pensamientos. Uno, que yo pensaba, estoy capacitándome. Y dos, me motivaba, era lo que yo podía hacer al finalizar los estudios. Eran dos cosas y que me llevaba nuevamente a retomar las fuerzas. Estas dificultades se van a presentar normalmente en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando nosotros lo llevamos también al aspecto espiritual, a observar las mismas dificultades. Normalmente los cristianos tenemos un problema de asistencia que nos impide desarrollarnos de la mejor forma. Así que en esta mañana vamos a analizar Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Vamos a estar analizando los aspectos importantes, las causas que motivaron a la iglesia primitiva a siempre estar juntos. Vamos también a recorrer los lugares en que la iglesia del primer siglo y los cristianos frecuentaron del templo, y como es el caso también en las casas. Abordaremos también cómo impactaba el fenómeno de la iglesia no solamente a Dios, sino también a la sociedad donde ellos vivían. El objetivo fundamental es que podamos nosotros comprender a través de este estudio que la iglesia es un grupo de personas que para poder obtener las bendiciones de Dios necesita asistir regularmente a la iglesia y siempre estar juntos. Eso es el pensamiento central que nosotros encontramos en este pasaje. El mundo ha olvidado quién es. El mundo ha olvidado lo que representa Dios en la vida de cada uno. Y
regularmente no asiste a las reuniones de la iglesia. ¿Cuántas personas están en este momento, ahora mismo en el mundo, y no están reunidos en ningún grupo religioso? Por lo tanto, el mundo se constituye en un gran número de personas, en un pueblo que desconoce la voluntad de su Creador. El que no oye, el que no escucha, no sabrá cuál es la voluntad de nuestro Señor. Esta clase tiene algunos objetivos. El primer objetivo, presentar cuáles fueron las causas que la iglesia tuvo para reunirse. 2, cuáles son las razones del por qué es importante reunirse constantemente en la iglesia. El tercer objetivo que vamos a lograr o vamos a buscar, las consecuencias que nosotros vamos a obtener al realizar esta práctica. Y el cuarto objetivo tiene que ver con el impacto. ¿Habrá algún impacto en Dios y en la sociedad que nosotros, por ejemplo, estemos en este lugar? Y un aspecto muy importante que normalmente nosotros no hacemos. Cuando nosotros damos una clase, cuando se da una determinada charla o un determinado seminario, tanto a nivel de escuela, universidad o cualquier institución, hay un método que nos va a determinar si realmente el objetivo que se propuso fue logrado o no. Así que si damos esta clase en el día de hoy, también considero que debe haber un método de evaluación para ver si el objetivo de la clase fue logrado. El sistema de evaluación entonces que podríamos llevar es un control de asistencia de los domingos y de los jueves, donde se pueda mostrar si la incidencia o si la clase ha tenido incidencia en el grupo o no ha tenido incidencia, para saber cuántos de los que han escuchado la clase han entendido y la han puesto en ejecución en su vida. Para eso necesitamos precisamente pues tener un control, en este caso de asistencia. La palabra asistencia, hermano. ¿Qué significa la palabra asistencia? Por ejemplo, ¿qué nos dicen los profesores cuando estamos en clase? Para este curso tomaré muy en cuenta la asistencia para ver si usted pasa o no. ¿Lo han escuchado? Y ya, el que falla tanto porcentaje de asistencia no tiene derecho. Y ya uno se fía, no, importante la asistencia. O la escuchamos en el médico. ¿Qué nos dice el médico? Su salud no está muy buena. Tiene que cuidarla. Por lo tanto, usted tiene que venir periódicamente a la cita que se le asigna. Su asistencia es importante si usted quiere mantener su salud. O en nuestro trabajo, ¿qué nos dice nuestro trabajo? Aquí, la hora de llegada es tal hora y la hora de salida es tal hora. Tomaremos muy en cuenta su asistencia a la hora del trabajo. ¿Pero qué se dice con la iglesia? Aparentemente no importa, ¿verdad? Aparentemente no se logra entender. Mire, esa misma verdad que nosotros podemos entender y nos esforzamos, no se pone en énfasis en la iglesia. Allá lo pensamos y lo valoramos por lo que nosotros vamos a obtener. Si es en el trabajo, de nuestra asistencia depende nuestro salario. ¿Qué ocurre si usted llega normalmente tarde a su trabajo? Pérdida para mí como trabajador. Porque imagínense, luchando por un salario y si se nos descuenta, ¿cuántas cosas nosotros dejamos de percibir? Mire que la falta de asistencia repercute inmediatamente en nosotros y nos esforzamos porque hay pérdida.
hay pérdida para la empresa. Si usted continúa en eso, lo más probable es que se van a deshacer de usted. Entonces, mire qué importante es la asistencia, y por eso la pregunta: ¿cuántas veces usted ha faltado a las reuniones de la iglesia? ¿Y cuánto le representa a usted en pérdida? O si no tiene ninguna clase de pérdida. Porque si no hay ninguna clase de pérdida, donde no hay pérdida, usted no necesita estar. Pero se supone que cuando nosotros voluntariamente vamos a un doctor es porque hay algo que nosotros estamos precisamente valorando, lo que es nuestra salud, y no la queremos perder. O cuando nosotros buscamos trabajo es porque voluntariamente nosotros vamos a buscar ese trabajo porque representa un beneficio para nosotros. O cuando nosotros visitamos precisamente un lugar donde hay que estudiar, usted valora que eso le va a representar un beneficio. Pero ¿qué diferencia hay cuando usted voluntariamente asiste a la iglesia en busca de qué? ¿Le representa eso algún beneficio? ¿O simplemente llegamos porque no hay nada que hacer y igual puedo ir, o igual puedo retirarme, o igual puedo faltar y llegar cuando nuevamente a mí piense que debo hacerlo? ¿Le representa algún beneficio? La iglesia del primer siglo, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió allá en el Monte de los Olivos, después de su resurrección, dice que los discípulos iniciaron la labor en Jerusalén. Jesús le había dicho a ellos en esa conversación que esperasen en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera. Y posteriormente se inicia, con la llegada del Espíritu Santo, se inicia la labor en Jerusalén. El apóstol Pedro predicó aquel día y nos dice que ese día de Pentecostés aproximadamente 3,000 almas habían acudido al llamado del Evangelio, y lo hacen por medio a través del bautismo. Los primeros días transcurrieron sin mucha dificultad, pero pronto se dieron cuenta que algo más tenía que pasar, que había algo que ellos necesitaban. Mi pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo se dieron cuenta que había más necesidad de más cosas? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Ciertamente, cuando ellos por primera vez inicia la iglesia con 3,000, empezaron a reunirse, ellos inmediatamente, por estar juntos, empiezan a darse cuenta de muchas cosas. Uno, ¿de qué se dieron cuenta ellos? No sabemos nada. Nuestro conocimiento en cuanto a la doctrina de Cristo, la que hemos aceptado, es muy básica. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta, necesitamos más enseñanza. Y mire que los apóstoles, inmediatamente la iglesia se estableció, dice que ellos permanecían en lo que es y frecuentaban lo que es la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Ellos se dieron cuenta de otras cosas también. Ahora se dieron cuenta, al estar este grupo unido, que había mucha gente allí que tenía necesidades. Antes no lo sabía, antes cada quien vivía su propia vida, en su propia tierra, en su propio país, en su propia casa, sin importarle realmente lo que estaba ocurriendo con otros seres humanos, a menos que vivieran muy cerca. Pero ahora habían venido de muchas partes, habían venido de muchas naciones, y al estar juntos ahora se dieron cuenta cuánta necesidad hay. Pero también se dieron cuenta de otra cosa. Necesitamos reunirnos más. Porque como grupo, hermanos, si un grupo que se conforma no se reúne, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con ese grupo? Si usted forma una empresa y usted no está reunido con sus trabajadores, ¿qué va a ocurrir con esa empresa? El nuevo grupo que había nacido, en este caso la iglesia, pronto entonces, al ver las necesidades, empezaron a encontrarse en diferentes lugares, como es en el caso en el templo y también en las casas. Eso produjo
beneficios fundamentales para ellos. El primer beneficio, satisfacción. La satisfacción por lo que realmente ellos estaban adquiriendo. ¿Qué nosotros podemos adquirir en nuestro tiempo? Bueno, me siento bien, me siento alegre, lleno una parte importante de mi vida, me doy cuenta que no estoy solo y eso produce tranquilidad, alegría, satisfacción. Es lo primero, pero si yo no vengo, ¿qué ocurre? ¿No se ha sentido usted muchas veces como que solo en esta vida? Como que no tengo a nadie. Cuando mire usted a su alrededor, no tengo amigos. Y los pocos que tengo, cuando tienen la oportunidad de darme el golpe, me lo dan. Y usted a veces se queda pensando, wow, no está solo aquí, ¿con quién cuento? Con nadie. Pero qué diferente es cuando usted está en un grupo y usted se siente, oye, soy apreciado, soy querido. ¿Qué hacían ellos, por ejemplo? Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que hace precisamente las familias? Si no es esto. ¿Y cómo usted se siente en familia? Contento. Pero ¿qué más produce el estar juntos en la iglesia? ¿Hay algún otro beneficio? El primero que mencionó, la satisfacción personal. Yo me siento contento cuando yo me reúno. ¿Por qué? Porque estoy asociado con otro grupo de personas que yo sé que me aprecian, porque tienen buenos sentimientos. Y esa comunión me hace sentir bien. 2, tengo la satisfacción del deber cumplido, porque nos reunimos para adorar a Dios. El que no adora a Dios no puede sentirse bien porque está conociendo y entendiendo, hoy tenía que adorar a Dios y no lo estoy haciendo. Nadie puede sentirse bien así. Entonces cumplo con mi deber de alabanza a Dios. 3, adquiero el conocimiento tan importante para poner en práctica en mi vida y para poder llegar al cielo. Cuando yo escucho a otras personas hablando sobre un determinado tema, yo llego a la conclusión, realmente no sé nada. ¿Y por qué no sé nada? Bueno, porque necesito escuchar más. Necesito que alguien me enseñe. Entonces, mire que allí entonces empezamos a entender que nosotros necesitamos capacitarnos. Adquiero inmediatamente conocimiento. Y eso es fundamental. Una cuarta situación que yo obtengo. Cuando yo me reúno, adquiero el beneficio de impactar a otras personas solamente con reunirme. Ahora, ¿es fácil? Nadie está diciendo que es fácil. ¿Es fácil trabajar? A veces usted ve cuando viene la persona a trabajar, viene demacrado, ¿verdad? Cansado. Pero qué bueno cuando llega al final y le dicen, aquí está completo su salario. Usted se siente alegre, esos días son de mucha alegría. Y usted llega y pasa, por ejemplo, cuando estaba pequeño, recuerdo que mi mamá llegaba con un plato de papas fritas con bistec picado. Era un momento de alegría, venía el dinero. Y usted sabe que el bistec picado produce un olor muy, muy agradable, así que siempre recuerdo, esa figura está en mi mente porque eso venía en una bolsa de papel manila que había antes, ya muy poco se ve. Y yo cuando venía eso así y el olor, wow, eso era increíble. Momentos, en este caso, de alegría, definitivamente, de satisfacción. Vamos corriendo, ¿verdad? Llegamos y compramos y le llevamos entonces, o le decimos a nuestra esposa, vístete que nos vamos al McDonald's, o vístete que vamos a ver algo, a salir. O sea, momentos de alegría. Pero esos momentos de alegría vienen precisamente cuando usted fue constante en nuestra responsabilidad de asistencia a la iglesia. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, vamos a leer los dos primeros versículos, versículos 44 y 45. ¿Alguien? Mire, me llama la atención
esa frase que ellos señalan allí. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Qué usted observa de esa oración? 3 palabras fundamentales muy importantes que hay en esa oración. Primeramente, ¿quiénes estaban juntos? En la palabra todo es un adjetivo calificativo y un adjetivo que señala que en realidad no había excluido nada. Todos estaban allí. Pregunta, ¿en nuestras congregaciones se da esto? No. ¿Por qué? Todos estaban juntos. Ahora, no se excluía a nadie. Nos da a entender que nadie se quedaba por fuera. Y esto nos lleva entonces a entender por qué todos estaban allí. ¿Cuál era la razón de que todos estaban allí? Y vamos a la segunda frase. ¿Cuál es la segunda frase? Los que habían creído. El escritor Lucas nos hace entender entonces que ¿quiénes no estaban allí? ¿Quiénes eran los que no estaban allí? Los incrédulos. Y lo que nos lleva a entender entonces, ¿qué pasa cuando yo no asisto donde yo tengo que asistir? La palabra de Dios me dice, puede haber 2 razones. 1, o estás muy, pero muy enfermo, incapaz de moverte, o 2, no has creído. Esa es mi triste realidad. ¿Y qué problema? Porque nosotros tenemos el problema de la fe. Y debemos preocuparnos cuando hay falta de fe. Mire, eso le pasó a los discípulos. Los discípulos tenían dificultades con hacer aquellas grandes maravillas o al enfrentarse en aquellos grandes problemas que ellos se enfrentaron. ¿Y qué fue lo que le pidieron a Jesús? Señor, aumentanos la fe. Estamos débiles. Cuando hablamos en asunto de fe, nos dice la Escritura que los que estaban reunidos eran los que habían creído. Todas estas personas tenían un denominador común. Habían creído en Cristo. Habían entendido que eran nuevas personas. Habían entendido que ahora ellos formaban un grupo que tenía que estar junto, firme, con convicción. ¿Por qué? Porque ahora deberían llevar una vida diferente a la cual ellos habían llevado anteriormente. ¿Cuál era la vida que ellos habían llevado anteriormente? Mire, ellos estaban en el mundo. Eran judíos, sí, pero judíos que estaban regados por todas partes, donde solamente con su familia y ni aún con sus familias. Pero ahora, al haber creído en Cristo Jesús, ellos llegan a entender, no, ahora necesitamos estar juntos. ¿Por qué? Que es la tercera frase, estar juntos. ¿Por qué ellos querían estar juntos? ¿Por qué querían estar juntos? Y todos llegaron a esa conclusión. Miren, no fue un grupo, no fue 1, 2, dice que todos llegaron a la misma conclusión. ¿Por qué? Debe haber una razón fuerte, fundamental, que hace posible que ellos entiendan que esto tiene que ser así. Un conjunto de personas no llega a una sola práctica sin haber una motivación, sin haber una causa. ¿Cuál fue la causa que les llevó a ellos a determinar, mire, todos tenemos que estar juntos cada vez que la iglesia se reúne? ¿Cómo llegaron a esa comprensión? Vamos a lo que dice a Génesis en el capítulo 12, en el versículo 1 al 3. Y todos juntos, estar siempre juntos. ¿Por qué? Según este pasaje. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Una nación grande. Y Dios dice, ese es mi pueblo. Por lo tanto, mire que había muchas naciones en ese momento. Pero es Dios quien determina formar una nación suya, un pueblo suyo. ¿Y por qué Dios llegó a señalar eso? Porque resulta que las demás naciones no hacían su voluntad. Entonces Dios quiere un pueblo que haga su voluntad. Al entender esto, los primeros cristianos, la primera iglesia, entiende
que ellos ahora son el pueblo de Dios, que no puede ser igual al resto de las naciones, que su forma de vivir y de actuar no puede ser igual. No puede vivir bajo la misma circunstancia, porque allá afuera, hermano, cuando quiere ir, por ejemplo, hablamos de algunas reuniones importantes dentro de la iglesia. Normalmente, en las reuniones importantes, en las iglesias, por ejemplo, el mundo, ¿cuándo va? O cuando hay un muerto, o cuando hay un matrimonio. Solamente. De ahí, búsquelo. Esa es la característica. No actúan de acuerdo a lo establecido por Dios. Tuvimos un sepelio no hace mucho. ¿Cómo estaba este edificio? Lleno. Y no era ni siquiera gente de aquí, pero estaba lleno. Así actúa el mundo. Pero después que pasó eso, se acabó. Cada uno, hay un dicho que dice, cada uno para su casa, no sé la primera parte. Y ya se acabó. O cuando le invitan a una fiesta, todo el mundo está ahí. Terminado esto, cada quien para su casa. Esa es la forma de actuar del mundo, pero no la forma de actuar de la iglesia, quien se constituye en el pueblo de Dios. El apóstol Pedro, cuando habló allá en Primera de Pedro, dice: nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Él. Mire, entonces había una característica diferente que al resto de las naciones. Se le dijo: yo voy a ser mi pueblo. Y lea en Génesis capítulo 17, en el versículo 14. ¿Qué era la circuncisión? Una señal. ¿Señal de qué? De que este es parte de mi pueblo. El que no se circuncida, dice Dios, no es mi pueblo. No puede estar con los míos, porque los míos tienen una característica del Antiguo Testamento: tiene que ser circuncidado. En el Nuevo Testamento encontramos la misma situación, aunque ahora eso era por ley. Ahora en el Nuevo Testamento se nos enseña que la circuncisión nada es, pero que igual usted y yo necesitamos tener una característica que nos describa a nosotros como parte del pueblo de Dios. Y esa característica es escuchar su ley y ponerlo en práctica en nuestra vida. Eso fue lo que Isaías, por ejemplo, decía ya en Isaías capítulo 1, versículo 3, donde Dios dice: escucha cielo y escucha tu tierra, porque crié hijos y los engrandecí y ellos se han rebelado contra mí. O sea, no hacen lo que yo estoy pidiendo. No son mi pueblo. Están actuando igual que el resto de las demás naciones. Entonces la historia de Israel y su conformación como pueblo nos dice a nosotros qué era lo que pensaba y por qué razón la iglesia del primer siglo, todos, sin excepción, cuando la iglesia se reunía, estaban allí. Ellos dicen: solo el pueblo de Dios hace eso. Solo lo que hemos creído hacemos eso. El que no cree, entonces no está aquí. Y es exactamente lo que ocurre en nuestro tiempo. Si usted no cree, usted va a estar en su casa tranquilo. La iglesia va a estar reunida, pero usted no cree. No forma parte, aunque usted dice: no, ya yo fui bautizado. No, usted no forma parte porque usted no ha creído. Si usted hubiera creído, usted hace hasta lo imposible por estar allí. Sacando cuando usted está enfermo o sacando cuando usted está de viaje y donde le es realmente imposible llegar. Entonces la conformación de la iglesia nos lleva a eso, a entender esa parte. Y sobre todo, hermanos, no solamente adquirir el conocimiento, sino lo que dice en el versículo 47. ¿Qué dice el 47? 2:47. Dos cosas impactantes que ocurrían con la reunión como iglesia. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Eso qué significa? Cuando yo me reúno, mi deber, hermanos, no venimos acá a vernos los rostros. No venimos aquí a socializar, aunque forma parte. No venimos acá porque hay una ley de un predicador que dice que tenemos que venir. Venimos acá porque la ley de Cristo dice que nosotros tenemos que adorarle. Y no solamente los domingos, también los días que se reúne la iglesia adoramos a Dios.
Entonces ellos estaban claros en eso. Y el segundo aspecto que él dice es que y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay un grupo aquí, hermanos, reunido, ¿qué piensa la sociedad? Ahí hay algo importante. La mentalidad y el interés de las personas siempre está cuando hay algo importante y quieren estar allí. En estos días hubo un accidente ahí y siempre que hay un accidente por aquí cerca, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los vecinos? Usted los ve saliendo como ocurre, ¿verdad? Me acuerdo que teníamos un pavo y el pavo cuando se pierde levanta muy alto su cabeza y empieza a buscar. Así ocurre, un accidente, usted ve todo el mundo. ¿Qué pasó allá? No sabe qué ha pasado, pero al ver un grupo reunido, vienen. Ese es el actuar de la sociedad. Y dice la Escritura que cuando la iglesia está reunida, y todos los días reunidos nos dice que tenían favor con el pueblo. El pueblo empezó a respetar a ese grupo. Mientras era uno solo o dos, no había ninguna clase de respeto. No había ninguna clase de interés. ¿A quién le interesa cuando va una sola persona a un determinado lugar? Te ve a alguien camino a la montaña, uno solo, usted dice, Dios mío, yo no voy para allá. Pero cuando usted ve a 20, 30 caminando hacia la montaña, oye, debe haber algo bueno, voy para allá. Así me ocurrió una vez. Aquí en octubre, tenía aproximadamente 15 años y yo veo que pasa gente caminando y era el asunto de Portobelo, el Cristo Negro de Portobelo. Y yo andaba por ahí, Celestino sin hueso. Y resulta ser que digo, oye, allá debe pasar algo bueno. Y había un bus aquí abajo, en esa calle que da hacia el otro lado a la iglesia católica, ahí estaban unos buses saliendo. ¿Y sabe qué hice yo? Me monté en un bus y me fui. Me fui para allá. Después que llegué allá y que vi toda la situación, terrible, no hay donde dormir. Por ahí mismo el primero que salió para atrás. Me vine, pero mire lo que ocurre cuando uno ve un gran grupo de personas. Es lo que nos dice la Escritura. Ellos les permitía tener un impacto muy importante. Pero además de eso, ayudarse unos a otros. Mire que tal fue el beneficio. Vamos a leer en el capítulo 4, en el versículo 34 del libro de los Hechos. Lo que ocurre cuando ellos entendieron que debían estar juntos y trabajaban en esa dirección. ¿Qué ocurrió en el primer siglo? ¿Habían erradicado la pobreza o no? ¿Habían algún necesitado? Increíble. Mire lo que hace cuando todo el mundo trabaja en pro de sus objetivos. No había ningún necesitado en la iglesia. ¡Wow! Esa gente lo alcanzó. Pero ¿cómo vamos a hermanos, nosotros a alcanzar si de 50 solamente vienen 10 o 30 y la mitad casi se queda? No podemos lograr eso. Capítulo 2, versículo 46. Igual, tenemos aquí palabras importantes. Dos palabras importantes. ¿Cuáles son? Perseverar. ¿Y la otra? Unánime. ¿Qué significa perseverar? Persistir. Claro. Dice que en el griego significa mantenerse constantemente en un determinado proyecto con una actitud positiva, no importa cuál sea el resultado. Pero es precisamente mantenerse, aun cuando dice que sean circunstancias adversas. Perseverar es eso, mantenerse de pie, anhelar realmente seguir, porque ese es el otro aspecto. Perseverar tiene que ver, uno persevera cuando tiene buen ánimo. El que no persevera es que su ánimo ha decaído. ¿Cuántas personas se salen de las escuelas? ¿Por qué se salen? Porque su ánimo ha decaído. ¿Cuántos terminan su escuela? ¿Por qué lo terminan? Porque su ánimo nunca se cayó.
aún en circunstancias difíciles. Entonces, una actitud que los miembros de la iglesia del primer siglo entendieron y tenían. Tenemos que perseverar. Ese es nuestro grupo, somos el pueblo de Dios, no importa qué pase. Y eso realmente pues es lo que va a ocurrir. Y la perseverancia tiene que ver específicamente con momentos difíciles. Cuando todo está bien, usted no habla de perseverancia. Pero cuando todo está malo, cuando las cosas es difícil, usted dice, ese hombre es perseverante, mire, se mantiene. La otra palabra tiene que ver con unanimidad. ¿Qué es unánime? Todos juntos. En el español es una palabra que viene del latín, significa todos con un mismo parecer. Tenemos el mismo pensamiento. Todos estamos de acuerdo. Cuando nos vamos al griego, encontramos que la palabra tiene que ver con un mismo acuerdo. Todos llegamos a un mismo acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo que llegó la iglesia del primer siglo? Todos tenemos que estar juntos. No puede haber ninguno por aquí, ninguno por allá. No puede estar la iglesia reunida y usted caminando, visitando a su familia, paseando cuando la iglesia está reunida. No se llegó, ellos no obtuvieron y no han llegado hasta nuestro tiempo con una opinión diferente. Si la iglesia del primer siglo hubiera tenido el problema que nosotros tenemos en cuanto a la reunión, déjeme decirle, usted no estaría sentado allí. El evangelio no hubiera llegado. Porque el evangelio en nuestro tiempo no progresa porque no tenemos ese mismo pensamiento. Todos estaban de acuerdo. Y lo indica así pues su actitud. Ahora, los lugares de reunión. Dice que todos estaban con el mismo pensamiento, juntos y unánimes. ¿Dónde? Nos menciona 2 lugares. ¿Cuáles son esos lugares? El templo y por las casas. Ahora, se nos dice que el lugar donde ellos se reunían era el pórtico de Salomón, según Hechos capítulo 3, versículo 11. Normalmente allí inició la iglesia. Y el capítulo 5 en el versículo 12. El pórtico de Salomón. Era un lugar donde ellos se reunían para adorar. No tenían esto que nosotros tenemos, pero allí estaban. Todos los días estaban allí. Por lo tanto, ¿qué iban a hacer allí? Lea el capítulo 3, versículo 11. Un milagro. ¿Cuál era el milagro? Habían sanado a un paralítico. Recuerda que le dije, la gente va donde está pasando algo. ¿Pasa algo en la iglesia ahora? ¿O no pasa nada? Ya no tenemos sanidades divinas, como ocurrió allá. ¿Pero hay sanidades o no hay sanidades? Claro que hay sanidades. ¿Usted sabe lo grandioso que es cuando una persona se arrepiente? La propia Biblia dice, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y eso ocurre normalmente en la iglesia, en las predicaciones. Porque es la palabra de Dios quien actúa en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos dice, ¿sabe qué? Yo no he hecho lo mejor, voy a hacer lo mejor. Allí hay una sanidad. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, ni nos interesa eso, entonces no vamos a estar unidos. Pero cuando eso es lo que nos motiva, entonces vamos a estar unidos. Y el pueblo verá y dirá, ¿sabe qué? Mire, esa mujer no era del buen vivir y ahora mantiene una buena forma de vida. Ese hombre realmente estaba mal. Pero mire, ahora ha cambiado. ¿Y dónde él va? A la iglesia. Hay que ir a ver qué es lo que está ocurriendo allá. Y se cumple lo que está, en este caso, señalando la primera iglesia. Por eso ellos estaban todos los días. Y miren, no era un solo día. Todos los días en el templo. Eso indica que nos falta creer. Y cuando nosotros creemos, vamos a hacer hasta lo imposible por estar en las reuniones. ¿Por qué? Porque allí pasan cosas importantes. Porque allí usted va a orar, porque allí usted va a alabar, porque usted va a conocer a los hermanos, porque usted va a ver los milagros que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros no estamos en la iglesia porque somos buenos.
Usted está en la iglesia porque Dios ha actuado en su vida. Ese es un milagro de Dios. Y si nosotros no valoramos eso, hermano, nadie lo va a valorar. No impactaremos. Mire, solamente con venir a la iglesia, usted está impactando al mundo. Y ellos querrán venir. Así que, hermano, luchemos. Pidámosle a Dios en oración lo que necesitamos. Cuando estimamos las reuniones de la iglesia y asistimos a las reuniones de la iglesia, cumplimos con adorar a Dios y entusiasmar a aquellos que están a nuestro alrededor.